Hermanos, buenos días para todos. Es un privilegio, es una bendición poder estar aquí con ustedes compartiendo una vez más la palabra del Señor. Hoy nos corresponde la pregunta número 128. Hermanos, hemos aprendido en la diapositiva número 3, vamos a entrar con la introducción. Hemos aprendido acerca de las peticiones del Padre Nuestro, hemos aprendido qué es la oración, por qué Dios la estableció, para qué lo hizo. Hemos podido avanzar domingo a domingo en el desarrollo de cada petición, de este hermoso modelo de oración que Dios nos ha dejado, y hoy por la misericordia de Dios aprenderemos el porqué de esta oración. En la siguiente diapositiva, el Señor le ha placido explicarnos el porqué de la oración. Debemos partir de la base, hermanos, de quién es Él y de quién somos nosotros. ¿Quién es Él? Él es el todo del universo, el dueño, el creador, el sempiterno, el Rey poderoso y glorioso Salvador, y no tengo ni habrá palabras para describir la grandeza e inmensidad de su ser. Nosotros, por otro lado, recordamos en la clase pasada que ¿qué éramos nosotros? Polvo. Que éramos polvo, ¿sí? Que somos pecadores y nada podemos alcanzar, nada podemos hacer para alcanzar la salvación y la misericordia del Señor. Hay una corriente arminiana que dice que es por mi decisión, que es por mis obras, y es como si Dios pusiera un porcentaje y yo pusiera el otro. Pero la Biblia siempre nos ha enseñado que el Señor es el que hace el 100% de las cosas. Vamos a ir a la siguiente diapositiva. Hermanos, debemos entender que como nosotros somos polvo y Dios es Dios, pues no se trata de nosotros, ¿sí? O sea, es decir, no es que Dios gira alrededor de nosotros o simplemente tenemos un Dios bombero que viene y nos apaga los incendios, ¿sí? Sino que por el contrario, nosotros vivimos, respiramos y todo lo que nosotros hacemos gira en torno a Él y para su gloria. Es decir, no es para mí, sino que todo lo que yo hago, debo dárselo a Él. En Apocalipsis habla sobre los 12 ancianos y dice que los ancianos se postraban y entregaban las coronas. ¿Por qué los ancianos las entregaban? Porque la gloria le corresponde únicamente a Dios. Eso nos recuerda nuestra condición, de quién somos nosotros, ¿sí? Y somos polvo en manos del más precioso alfarero. Es necesario que entendamos esta realidad para poder conocer más al Señor y su propósito en nosotros. Entender nuestra condición es muy importante, hermanos, porque cuando yo entiendo mi condición, sé que únicamente el Señor me puede ayudar. Cuando yo entiendo que soy polvo, entonces entiendo que soy creación, porque el polvo no se hizo solo, sino que el Señor tomó del polvo, que Él ya había creado también, y le dio un soplo de vida, le dio forma. Cuando yo entiendo que soy polvo, entonces recuerdo que soy creado por el Señor. Ya pues, luego después de esta introducción, vamos a entrar a la pregunta número 128. ¿Qué quiere decir la conclusión de esta oración? Respuesta: porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Significa, hemos elevado a ti todas estas peticiones porque tú, como nuestro poderoso Rey, estás dispuesto
y eres capaz de darnos todo lo que es bueno, y porque tu santo nombre y no nosotros debe recibir toda la alabanza por siempre. Recuerden, cada vez que alcancen éxito en su vida, cada vez que logren avanzar en la prueba, que no son ustedes, ni es porque sean buenos administradores, ni es porque sean más inteligentes, ni es porque hayan hecho bien las cosas, sino es porque el Señor lo ha hecho en ustedes. Vamos a ir a la siguiente diapositiva. Recordemos que acá, en esta diapositiva ahí está subrayado en rojo el reino, el poder y la gloria. Entonces tuyo es el reino. ¿Por qué? Porque tú eres rey. Debemos reconocer que Él es nuestro rey, hermanos. Cuando pensamos como súbditos, entonces nos sujetamos a Él. Si estamos dentro del reino, ¿sí?, o vamos camino hacia ese reino que el Señor nos ha prometido, entonces debemos pensar como un rey y como sus súbditos. ¿Qué hacen los súbditos de un rey? ¿Qué hacen? Hacen caso. Le hacen caso, le obedecen, reconocen que Él es rey. Anteriormente, el solo hecho de entrar ante la presencia de cualquier rey humano, pues era de respeto, era de temblor, porque en el rey decía quítenle la vida y le quitaban la vida, ¿sí? Como súbditos debemos entender la grandeza del rey, y en este caso no es solo un rey, es el Rey de Reyes, hermanos, es el Señor de señores. Él es soberano. Recordemos que la soberanía de Dios es que Él reina, Él gobierna sobre todas las criaturas. Hoy, por ejemplo, en época de elecciones, debemos recordar que el Señor es soberano. Que pase lo que pase, estamos en manos del Señor. Estamos bajo su poder y dominio, que Él ha colocado a las autoridades. ¿Sí? A veces quisiéramos que nuestro presidente no fuera nuestro presidente, pero Dios lo ha puesto ahí, y lo ha puesto ahí con un propósito. Algunas autoridades son puestas para castigo. ¿Recuerdan en la época de los jueces que se pedía rey y querían rey? Entonces, como el pueblo quería rey, le pusieron ¿a quién? A Saúl, y ya sabemos qué pasó. Otras son puestas para juicio, otras para disciplina, pero también otras autoridades son puestas para traer salvación y para traer progreso a una nación. Vamos a ir a la siguiente diapositiva. Entonces Él es soberano, tiene el poder absoluto sobre todas las cosas, y Él es el Señor de todos, aunque algunos neciamente se rebelan. Nadie, absolutamente nadie puede con evidencias reales negar a Dios. De pronto en su imaginación, pero científicamente o con evidencias reales no se puede negar la existencia de Dios. Vamos a ir a la escritura, nos dice Romanos 10, 11, 13. Hermano Yanni, por favor, ayúdeme a leer ese pasaje. Pues la escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ok, este pasaje es muy importante, porque dice: todo aquel que en Él creyere no será ¿qué? Avergonzado. ¿Sí? Esta petición nos dice que únicamente nuestras peticiones van al Señor es porque dependemos de Él, es porque hemos creído en Él y no hemos sido avergonzados, porque no hay diferencia. Óiganlo bien, hermanos, no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos, para los de izquierda, para los de derecha, para los de centro, para los que no creen en muchas cosas, es el mismo Señor, aunque lo nieguen y aunque se rebelen contra Él. Pero aquí yo coloqué rico en azul e invocare, porque aquí dice: todo el que invocare el nombre del Señor será salvo, y debemos tener en cuenta esa palabra invocar. El hermano Sergio leía hace, creo que el domingo pasado o antepasado, Jeremías 33:3, donde dice: clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Sí, pero ese clamor tiene que venir de un deseo que el Señor ha puesto en el corazón.
Aquí no es solo invocar, porque cualquiera persona puede decir, ay Dios mío, o pueden tener la palabra de Jesús en la boca o nombrar a Jesús, pero eso no quiere decir que la persona va a ser salva, ¿sí? Los pasajes que siguen, que es Romanos 10, 11, 13, el 14 dice, ¿cómo invocarán a alguien en quien no conocen o en quien no creen? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces debemos entender siempre eso, porque es que a veces se toma la escritura para decir que cualquier persona es salva, y eso no es de esa manera, sino que eso le corresponde únicamente al Señor. Entonces, hermanos, hablando del rey, yo traje una ilustración muy sencilla para que podamos entender un poco acerca de esto, como para que hagamos esto un poco más didáctico. Esta es una famosa parábola clásica popularizada por escritores como Rabindranath Tagore, que narra el encuentro entre un monarca y un mendigo pidiendo limosna. La historia enseña sobre la generosidad, el desprendimiento y cómo aquello que damos de corazón siempre se ve recompensado. El encuentro. Un mendigo esperaba limosna al borde del camino cuando vio acercarse el gran carruaje del rey. Lleno de ilusión por recibir una gran fortuna, el hombre detuvo al monarca y le suplicó una moneda. Para su sorpresa, el rey bajó de su carruaje, porque pues normalmente el rey no baja del carruaje, a no ser que ya llegue a la casa de Nariño, a la Casa Blanca. ¿Sí? Lo miró amablemente y le hizo una pregunta inesperada. ¿Cuál es esa pregunta, hermano Yali? Ayúdenme. El último renglón. ¿Qué tienes tú para darme? ¿Sí? Siendo Sí. yo tu rey, ¿qué tienes tú para darme? Ok, ¿qué le dijo? Siendo yo tu rey, ¿qué tienes tú para darme? Él se acercó, ¿qué? A pedirle. ¿Se les parece a alguien ese mendigo? ¿Le es parecido a alguien? Que solo llegamos a veces a pedir y no a dar. Vamos a ir a la siguiente diapositiva. El mendigo, desconcertado y sintiéndose muy pobre, balbuceó, quedó como que no sé qué responderle al rey, que no tenía nada para ofrecer. Sin embargo, el rey le insistió y le pidió que buscara bien entre sus harapos. El hombre rebuscó en su saco y encontró un bollo de pan, una naranja y unos cuantos granos de arroz. En un acto de egoísmo, o sea, ¿tenía algo que dar? La pregunta es, ¿tenía algo que dar? Sí. En un acto lleno de egoísmo, pensando que el pan y la naranja eran demasiado valiosos para regalar, decidió darle al monarca, ¿qué le dio? 5 granos de arroz. Y era el rey con el que estaba, ¿no? Vamos a ir a la siguiente diapositiva. El rey tomó los 5 granos de arroz y se sonrió, metió la mano en su bolsillo y le entregó 5 monedas de oro. Vea pues, una por cada grano recibido. Al ver esto, el mendigo se arrepintió rápidamente y le dijo: Majestad, majestad, creo que acá tengo más. Creo que aquí en el resto de mis cosas te las daré. Se acordó que tenía más cosas para darle. El rey lo detuvo y le dio una gran lección de vida y le dijo: solamente de lo que me has dado de corazón yo te puedo dar. Rechazando el resto de las pertenencias que el mendigo intentó ofrecer por conveniencia. Vamos a ir a la siguiente diapositiva. Aquí está la moraleja o enseñanza de este pequeño cuento. La enseñanza de esta historia es que muchas veces las personas piden sin recibir, pero piden recibir sin estar dispuestas a dar nada a cambio. Nos invita a entender que incluso en las situaciones más difíciles o de escasez, siempre podemos aportar algo al mundo, ya sea empatía, tiempo o buena energía. Aquello que entregamos con verdadera voluntad siempre es valorado y recompensado de vuelta. A menudo en un contexto de reflexión espiritual se interpreta al rey como una representación divina y al mendigo como el ser humano. Hermanos, a veces nos falta confiar más en el Señor. A veces nos falta inclinarnos más a Él y decirle: Señor, aquí estoy todo. Igual que el mendigo, a veces solo damos granos de arroz, sin tener en cuenta que el Señor nos puede dar todo y nos ha dado todo. Damos solo un poco de nuestro tiempo, o los talentos que el Señor nos ha dado no los ponemos al servicio. Y tantas cosas
nos parecemos a este mendigo. Yo creo que es una radiografía de lo que nosotros somos, muchas veces cuando nos acercamos al Señor. Obviamente aquí, a diferencia del mendigo, nosotros no tenemos nada que darle al Señor, ni siquiera 5 granos de arroz que sean nuestros, ¿sí me hago entender? Sino que todo es del Señor. Hermanos, Dios no nos ha dado todo porque le hayamos dado 5 granos de arroz. La siguiente diapositiva, nos ha dado todo, perdónenme la ortografía, se me olvidó corregir ahí, porque Él decidió hacerlo. Debemos arrojar nuestra vida entera a los brazos del Señor y confiar en Él. Él no quiere 5 granos de arroz. Él quiere 2 blancas, aunque sea todo lo que tengamos. ¿Recuerdan quién dio 2 blancas? La viuda. La viuda. Todos pasaban, todos echaban al alfolí, todos daban de lo que les sobraba. Hace algunos años, los hombres más ricos del mundo dieron la mitad de lo que tenían. Eso pasó realmente. Pueden buscarlo. Pero realmente, ¿quedaron pobres dando la mitad? No. Y hermanos, el Señor no quiere eso de nosotros. Él quiere un compromiso real, como hermanos, como iglesia, como cuerpo de Cristo. Debemos estar comprometidos con el Señor. Hermanos, tenemos un Rey misericordioso, bondadoso, amoroso Salvador, pero también tenemos un abogado que nos presenta y limpia ante el gran Rey. Entonces debemos tener eso en cuenta, porque cuando vamos al trono del Señor, cuando vemos su santidad, únicamente el Señor Jesucristo puede interceder por nosotros. Entonces, cuando estamos desarrollando esta respuesta, es que toda la oración y todo el Padre Nuestro, no podemos nosotros más que confiar en el Señor y depender totalmente del Señor. Vamos a ir a la siguiente diapositiva. El segundo punto es, tuyo es el poder. Recordemos que tuyo es el reino, el poder y ¿qué más? Y la gloria. Tuyo es el poder. Hermanos, el Señor es todopoderoso. Él todo lo puede. Pero el hecho de que Él todo lo pueda no quiere decir que yo voy a doblar la voluntad del Señor. Él es todopoderoso y yo me sujeto al Señor. Porque como es todopoderoso, puede darme o no puede darme lo que yo quiero. Más bien me da lo que yo necesito. El Señor tiene el poder ¿de qué? De guardarnos sin caída. ¿Se acuerdan la petición pasada? Que hablamos de la tentación. Líbranos de tentación. El Señor tiene el poder para guardarnos de toda caída. Solo Él puede ayudarnos, nos puede librar de la tentación y ayudarnos a no caer. La palabra todopoderoso proviene del latín vulgar totus potentior y está formada por la suma de todo, es decir, que todo lo abarca. ¿Han leído el Salmo donde dice, creo que está en el Salmo 19, que el sol sale de un extremo hasta el otro extremo, dando la luz y dando su calor? El Señor todo lo abarca. Y es todopoderoso, que tiene el poder. Su significado se asocia directamente con la omnipotencia, que es un atributo del Señor, refiriéndose a quien tiene un dominio y una fuerza ilimitada. Entonces, esa petición del Padre Nuestro, nosotros la llevamos al Señor, pero solo Él puede hacer que las cosas sucedan o no. Vamos a ir a la siguiente diapositiva. Una de las cosas que a veces no nos gusta a nosotros es entender que estamos bajo su autoridad. ¿Sí? Hace unos días alguien preguntaba por internet sobre el libre albedrío, ¿se acuerdan? Y sobre la libertad de decisión. Estamos bajo la autoridad de Dios y bajo las leyes de Dios. ¿Sí? Ahora, el Señor ha puesto unos límites. Como yo dije que Usain Bolt no podía correr 200 kilómetros por hora, como está la ley de la gravedad. Ahora, un corazón sin Cristo, ¿ustedes se pueden imaginar si no tuviera límites? ¿Qué más no haría? Si los pensamientos muchas veces del hombre son de continuo hacia el mal, ahora se imaginan ustedes si el Señor no hubiera puesto límites a la maldad del hombre. En el hebreo bíblico se traduce el término el Shaddai, traducido comúnmente como Dios Todopoderoso. En el griego proviene de Pantocrator,
el que sostiene todas las cosas o el gobernante universal. Hermanos, si la tierra gira alrededor del sol y si la tierra gira, nosotros ¿por qué no caemos mientras la tierra gira? ¿Por qué no nos mareamos y caemos? Porque Dios tiene el control de cada cosa. Entonces, ¿no tendrá Él el control de nuestras vidas, hermanos? Y es uno de los atributos principales en el credo de los apóstoles. Vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Vamos a ir, hermanos, a Efesios 3, del 14 al 20. Voy a volver un momentico a la respuesta para que vayamos refrescando lo que estamos viendo. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos, significa, hemos elevado a ti todas estas peticiones porque tú, como nuestro poderoso Rey, estás dispuesto y eres capaz de darnos todo lo que es bueno. Hermanos, una cosa es saber que el Señor es todopoderoso, pero qué bueno es saber que Él está dispuesto a darnos a nosotros todo lo que es bueno, todo lo que es bueno. Ustedes se han puesto a pensar en sus cosas de salud, en las cosas que les pasan, en las cosas que a veces no son tan buenas. ¿Cuántas de esas cosas las causamos nosotros mismos? Abusamos a veces de nuestro cuerpo, abusamos de la salud, abusamos de lo que el Señor nos ha dado, de los alimentos, de la comida. Y muchas de esas cosas traen consecuencias para nosotros. Efesios 3, 14 al 20. Por causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Vamos a ir a la siguiente diapositiva. Hermanos, ante el Señor estamos desnudos. El Señor escudriña lo más profundo de nuestro ser, y en ese escudriñar somos hallados culpables. Por eso todas nuestras peticiones son en vano si no son en Cristo. Cristo me muestra la esperanza, me limpia diariamente y me perdona. Su Espíritu me santifica y me lleva al arrepentimiento, y todo esto por su gracia. Hermanos, ¿qué sentido tuviera? ¿Quién se sabe el Padre Nuestro? Levante la mano. ¿Qué sentido tiene que nosotros recitemos el Padre Nuestro si esto no es una realidad en nuestra vida? Y si el Señor, que es el único, Él es el único que puede hacer que estas cosas sean posibles. Él nos enseñó un modelo de oración. A veces nos lo recitamos de memoria, o a veces recitamos el Salmo 4 para ir a dormir, y nos funciona porque nos dormimos. Pero muchas veces no meditamos en que todas estas peticiones yo las llevo a Dios. El Señor dijo: vengan a mí los que están cansados y cargados, yo los haré descansar. Mi yugo es más fácil, ligera mi carga. Cuando usted confía y cree en lo que el Señor está haciendo, entonces usted le entrega eso al Señor. Obviamente somos responsables, tenemos que seguir trabajando. Hoy gane quien gane, mañana tenemos que seguir trabajando. Y como tercer punto, hermanos, dependencia total. Debemos pensar en la eternidad. Ayer tuvimos una pequeña conversación con el pastor Juan José y él me hablaba acerca de eso. Debemos pensar en la eternidad. ¿Pero qué es pensar en la eternidad? Pensar en la eternidad es pensar en la segunda venida del Señor. Es pensar en lo que viene. A veces nos aferramos mucho aquí y hacemos muchos planes. Pero a veces llega un infarto, a veces llega un accidente, a veces sencillamente el Señor decide llamarnos. Y todos esos planes que hicimos para vivir en nuestras propias fuerzas o creyendo en nuestros propios logros, ¿para qué sirven?
Debemos pensar en la eternidad. ¿Qué dice la pregunta? Dice, ¿alzamos nuestra oración a quién? Al Señor. El solo hecho de alzar nuestra petición es ya entender que Él está arriba de todo, en todo lugar, y nosotros estamos aquí abajo. Dependencia versus autonomía. Las redes sociales han hecho muchísimo daño, muchísimo. Y nosotros nos hemos dejado dañar también por eso, donde dicen que tú eres autónomo, que tú eres capaz, que tú puedes. Abres el celular, miras que todos son ricos, que todos triunfan, que a todos les va bien, y que lo hacen en sus propias fuerzas y que lo pueden hacer porque se lo propusieron y porque madrugaron más que otros. Y eso no es verdad, hermanos. El Señor nos llama a depender 100% de Él, a que dependamos de Él. Y no es fanatismo, no es fanatismo darle gracias a Dios por los alimentos, eso no es fanatismo. No es fanatismo decirle, Señor, me propusieron esto, ¿qué debo hacer? ¿Qué dice tu palabra, Señor? Guíame. Eso es dependencia. Dependencia es pedirle consejo al pastor, hablar con un hermano. Eso es dependencia. Autonomía, perdóname la expresión, es hacer lo que a uno se le dé la gana. Eso es autonomía. Hoy en día los muchachos ya se quieren ir de la casa, ya están creciendo y quieren ser adultos y quieren hacer muchas cosas y quieren ser autónomos. Vemos muchos casos de mujeres desaparecidas. Hace poco mi esposa me dijo que un muchacho que nosotros no conocemos, pero que es amigo de un amigo de nosotros, se fue para Portugal y no aparece. El Instagram se lo borraron, le borraron el Facebook y no aparece. Ahora, la pregunta es, ¿sería que le faltaba el alimento acá en Colombia? ¿Le faltaba la comida acá o el trabajo? ¿O quería ser autónomo y quería correr en cosas que van en contra de lo que el Señor quiere para nosotros? Es depender de Dios. A veces en nuestra vida se nos puede presentar un trabajo muy bueno, un mejor sueldo, pero realmente ¿eso me acerca a Dios o me está alejando de Dios? Entonces debemos depender del Señor. Hermanos, el Señor nos ha dado lo suficiente. Levante la mano el que ya desayunó, por favor. ¿Quién ya desayunó? ¿Quién comió anoche? ¿Y quién va a almorzar? Dependemos del Señor. Debemos dejar de ser autónomos. La Escritura dice que nadie debe ser sabio en su propia opinión y que hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin es fin de muerte. Hermanos, el querer y el hacer dependen del Señor. La Escritura nos dice que Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Hay gente que me dice, ¿y cómo hago para saber si eso es la voluntad de Dios? Los principios de Dios son inamovibles, no cambian. La ley sigue siendo la misma. Aunque hace 2000 años se hayan usado sandalias, pues hoy se usan tenis, pero la ley sigue siendo la misma. Puede cambiar el modo de vestir, o de pronto avances en la tecnología, pero la ley de Dios no cambia, no se altera. Aquí coloqué, ¿se han visto cuando están trapeando en un hospital? Que dice, cuidado, piso resbaloso. Y ahorita vamos a leer un versículo hablando sobre esto. Hermanos, dependencia es responsabilidad. En cuestiones de la salvación el Señor pone el 100%, pero Él nos ha delegado tareas que tenemos que hacer y debemos confiar en Él. Depender del Señor es responsable. Yo a veces tengo una lucha con el sueño, con acostarme temprano. ¿Cuál es mi responsabilidad? Dejar el celular más temprano a un lado, no comer mucho dulce, no tomar agua después de las 10 porque pues me tengo que levantar al baño. Esa es mi responsabilidad, ¿sí? Y eso también es depender de Dios. Dependencia es confianza. Debemos confiar en el Señor. Y a veces, hermanos, no es por vista. De pronto la quincena no le ha llegado, o de pronto usted no tiene trabajo y le ofrecieron un trabajo donde tiene que trabajar los domingos. No, confíe en el Señor. Depender del Señor es confiar en Él, porque Él prometió. ¿Será que cumplirá?
La gloria le pertenece únicamente a Él. Recordemos eso siempre. Juan José, qué inteligente eres, te has graduado, tienes un posgrado. Es que yo, ¿qué sería yo sin mí? No, es el Señor en mí. Dijo Pablo, antes trabajé más que todos ellos. ¿Y qué dice después? Pero no fui yo, fue la gracia de Dios conmigo. Vamos a ir a la siguiente diapositiva. Hebreos 2. Por tanto es necesario que con más diligencia, miren, diligencia, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, que nos resbalemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No debemos descuidar esa salvación. Casi todo el mundo le tiene un forrito al celular, casi todo el mundo, y le tiene un protector de pantalla. Lo cuida, ¿cierto? Para que no se le dañe, para que si de pronto se le caiga, le resista. Debemos nosotros cuidar esa salvación que el Señor nos ha dado como el más grande tesoro. ¿Recuerdan la parábola de esa perla escondida? O de ese tesoro escondido donde el hombre vio que había un tesoro ahí, fue, se esforzó, trabajó, se esmeró para ir por ese tesoro. Eso es lo que debemos nosotros hacer, hermanos, como responsabilidad, porque dependemos del Señor, 100% dependemos del Señor. Vamos a ir a la siguiente diapositiva, Filipenses 2, 13 al 15. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hagan todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares del mundo. Y eso de sin murmuraciones es bien interesante. Cuando uno tiene 2 hijos o más, y uno manda a un hijo a hacer algo, ¿qué dice ese hijo? ¿Por qué no le dice a mi hermano? O a veces murmuran, o a veces hacen las cosas porque... No hagamos las cosas de esa manera, hagamos las cosas sin murmuraciones. Miren que a veces somos especialistas en criticar. Por ejemplo, si hubiera una manchita aquí, decimos, ay, hay una manchita ahí, pero nadie vino a limpiarla. O a veces se ve que las sillas están acomodadas, pero a veces uno no viene a hacer aseo o a limpiarlas. Hagamos las cosas sin murmuraciones, nos dice aquí la palabra. Entonces, toda esta petición que hay, o la respuesta de la pregunta 128 es que todos lo llevamos al Señor. Y recuerden, hermanos, ahí yo le coloqué una salvación tan grande y le puse un signo de interrogación, porque es el más grande tesoro que cualquier persona pueda tener, pueda alcanzar, y es la salvación. Cuidémosla, amemos el Evangelio, la iglesia, las cosas que son del Señor. Vamos a ir al Salmo 115, versículo 1, la siguiente diapositiva. No a nosotros, Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria por tu misericordia, por tu verdad. Entonces, para que vayamos recapitulando, ayúdeme, en el primero, tuyo es el reino. Entonces, ¿qué podemos sacar de conclusión ahí? De que Dios es el rey y nosotros sujetos a él. Muy bien. Como segundo punto, ¿qué podemos decir? El poder. Que el Señor es todopoderoso. Debemos recordar eso. Y que para Él es la gloria. Y como tercer punto, ¿qué podemos decir? Que dependemos 100% de Él. Vamos a ir a la siguiente diapositiva. Juan 14, 13 al 17. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré. Cuando dicen mi nombre, ojo, lo que yo les decía, cualquiera puede usar el nombre del Señor Jesucristo, pero cuando dicen mi nombre es sujetándonos al Señor, dependiendo de Él, haciendo lo que Él nos ha mandado a pedir. Lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y luego dice, si me amáis, ¿qué? Guarda mis mandamientos.
y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Hermanos, el Señor siempre está ahí, Él intercede por nosotros, para que esté con vosotros para siempre. ¿Qué nos dejó Él a nosotros? Ahí está, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir. Hermanos, habrán personas que usted les predique, les hable, les predique, pero sencillamente no va a pasar nada. No hay que dejar de predicarles, pero si el Señor no abre su entendimiento, su corazón, no hay nada. Y le podrán decir que un triángulo es cuadrado y que un cuadrado es un triángulo. El mundo no lo puede recibir porque no lo ve y tampoco le conoce. Pero nosotros, gracias al Señor, lo conocemos. ¿Por qué? Porque mora en nosotros y estará con nosotros. Ayer, antier hablaba con alguien sobre la salvación y decía que si uno en el último momento estaba haciendo algo malo, entonces que uno se perdía. Y nosotros no podemos perder algo que el Señor nos ha dado. Más bien cada día el Señor persevera en nosotros para que sigamos adelante. Entonces vamos ya a dejar, hermanos, algunas conclusiones. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún aporte. Tenemos 2-3 minuticos. ¿Pastor? Entonces, como conclusiones, Dios es el dueño de todo. El reino, el poder y la gloria son del Señor. Dependemos 100% del Señor. Solo en Él hallamos protección y Él nos amó primero. Entonces, hermanos, vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a darle gracias al Señor por esta clase, que Él sea ayudándonos a ponerla por obra. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Rey. Tú eres nuestro gobernante, Señor. Tú pones reyes, tú quitas reyes, Señor. Todo te pertenece a ti, Señor. La honra, la gloria, Señor. El reino, la eternidad, Señor, nuestra salvación. Nosotros te pertenecemos a ti, Señor. Señor, no nos mandamos solos. Aunque nos has dado la capacidad de pensar y de tomar decisiones, Señor, también nos has dado tu Espíritu, Señor. Y tu Espíritu nos recuerda quiénes somos, a qué vinimos, Señor, y cuál es nuestro propósito, Señor. Nuestro propósito no es nuestro protagonismo, Señor. Nuestro propósito no es nuestras obras, Señor. Nuestro propósito no es nuestra gloria. Nuestro propósito es vivir para ti, Señor. Ayúdanos a vivir para ti, Señor. La honra, la gloria y el poder te pertenecen a ti, Señor. Y por tu misericordia, Señor, nos has adoptado por medio de tu Hijo, Señor. Y te llamamos Rey, pero también te llamamos Padre, Señor. Y te llamamos Salvador, Señor. Eres el todo en nuestra vida, Señor. Señor, perdona nuestras ofensas, lo malo que hacemos delante de ti. Ayúdanos, Señor, a seguir caminando, a confiar en ti. Y que seas tú perseverando en nosotros, Señor. Porque alejados de ti no podemos hacer nada, Señor. Porque solo tú puedes hacer las cosas, Señor. Acuérdanos, Señor, pues nuestra responsabilidad, nuestros deberes, pero que todo sea llevado a ti, Señor, como un olor fragante, Señor, como peticiones que verdaderamente sean para el avance del reino. Gracias, Señor, por nuestro pastor, por cada uno de los ancianos, por los diáconos, por mis hermanos, Señor. Yo te pido que nos ayudes a poner tu palabra por obra y a seguir adelante, Señor, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, hoy y por todos los siglos. Amén.